La historia original, tal como aparece en las traducciones bíblicas de la historia de Adán y Eva que conocemos, es el resultado del trabajo de la inteligencia artificial, que intenta descomponerla en pronombres, sustantivos, verbos o cualquier otra cosa que utilice. Y si la historia que siempre has oído sobre el jardín del Edén solo fuera la mitad de la verdad, ni serpientes, ni manzanas, solo seres radiantes de la tierra de la luz que han estado manipulando a la humanidad desde el principio. ¿Y qué hay de los textos que lo revelaron? Enterrado, prohibido. Pero ahora la inteligencia artificial ha comenzado a descifrar lo que nunca estuvo destinado a ser leído. Al final de este video comprenderás por qué algunos pasajes bíblicos nunca se incluyeron en tu Biblia. Joe Rogan parece estar de acuerdo. Textos prohibidos ocultos en la Biblia. Existe una razón por la que algunos libros nunca podrían colocarse junto al Génesis y el Apocalipsis. La razón por la que algunos escritos fueron guardados bajo llave en monasterios, enterrados en desiertos o transmitidos en secreto, fue porque estaban escritos en lenguas que solo un puñado de personas podía leer. El libro Adán y Eva, a veces también llamado la batalla de Adán y Eva contra Satanás, es uno de esos textos. No desapareció porque no fuera importante. De lo contrario, este misterioso manuscrito apareció por primera vez en Ge'ez, la antigua lengua litúrgica de Etiopía. Probablemente fue escrito entre los siglos 3 y 5 después de Cristo. Sí, permaneció en el olvido durante siglos. Fue copiada por monjes cristianos y, finalmente, traducida al latín, a las lenguas eslavas y al árabe. Aunque el libro del Génesis menciona claramente la historia, no fue incluido en la Biblia canónica. Y esta decisión no fue accidental. Este libro no solo vuelve a contar la historia del Jardín del Edén, sino que además la presenta desde una perspectiva completamente nueva. En lugar de terminar con el exilio de Adán y Eva, este texto comienza después de la caída del hombre y describe con detalles complejos, casi místicos, las pruebas y tribulaciones de la pareja, así como sus enfrentamientos directos con seres extraños y sobrenaturales. No se trata solo de teología. Es un mito, un horror, un drama cósmico y, tal vez, solo tal vez, algo más profundo. Esto es fascinante porque diferentes culturas han conservado diferentes versiones. Si bien el mundo occidental ignoró en gran medida el libro, los cristianos etíopes lo consideraban una verdad espiritual. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tiwahedo ha conservado esta frase en sus textos sagrados durante generaciones, lo que demuestra que tiene un significado más profundo y extendido en el mundo cristiano de África que en Europa. Debe ser custodiado por sacerdotes de la Iglesia etíope. ¿Por qué otras iglesias han abandonado esta tradición? Cuando la Iglesia comenzó a estandarizar el contenido de las Sagradas Escrituras en reuniones importantes, como el Concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo, sí, determinó que era inspirado por Dios y que no. Se omitieron los textos con teología poco clara, cronologías contradictorias o misticismo excesivo. Esto incluía escritos que retrataban a Satanás no solo como un tentador, sino también como un enemigo cósmico activo que libraba una guerra constante contra Adán. El libro sobre Adán y Eva no encajaba en la narrativa idealizada que la Iglesia quería transmitir. Era demasiado burdo, demasiado extraño, demasiado especulativo. Algunos estudiosos sostienen que esto raya en la herejía. Otros creen que reveló verdades que la Iglesia no quería afrontar. Y aquí hay información interesante. Se han descubierto versiones de esta historia en antiguas bibliotecas monásticas de Oriente Medio, Armenia e incluso en manuscritos eslavos de Europa del Este. En cada una de estas versiones, ligeras variaciones reflejan las creencias locales, pero la esencia del misterio permanece. No se trataba de textos especializados. Se conservaron, se copiaron y se pusieron a disposición del público, pero no del público en general. Lo más fascinante es que algunos de los términos utilizados en el libro de Adán y Eva hacen referencia a la luz del mundo superior y a los guardianes celestiales, haciéndose eco de la terminología de otros textos prohibidos como el libro de Enoch e incluso algunos fragmentos de los rollos del Mar Muerto. Esto sugiere una interrelación mutua entre las ideas de los primeros autores judeocristianos y las de los autores apocalípticos y místicos. Y ese es precisamente el problema. Estos textos no presentan a Adán y Eva como personajes pasivos. Se les describe como personas concienzudas, cariñosas y, en ocasiones, incluso rebeldes. Claman a Dios.
están ayunando, construyen altares, luchan contra el mal. Esta historia no trata sobre un castigo común. Se trata de sobrevivir en un mundo corrupto. En una escena escalofriante, Satanás conduce a Adán a la cima de una montaña y lo arroja a un abismo. En otra historia, Eva es engañada por un ángel oscuro disfrazado de luz brillante. Estas no son historias para niños. Son cósmicas, aterradoras y profundamente simbólicas. Y quizás el libro fue escondido no porque tuviera poco valor, sino porque contenía demasiado contenido. No se permiten serpientes. No hay manzana. Simplemente seres del reino de la luz. Olvida todo lo que creías saber sobre el jardín del Edén. Porque en el libro de Adán y Eva, la infame serpiente parlante simplemente no existe. No de la forma en que la mayoría de la gente se lo imagina. En estos textos olvidados, el papel del tentador es mucho más extraño. Seres celestiales del llamado reino de la luz. Algunos incluso los llaman seres de luz. Una de las diferencias más sorprendentes de esta versión es la forma en que se desarrolla la tentación. En lugar de una astuta serpiente enroscándose alrededor de un árbol, vemos figuras radiantes y hermosas, llenas de brillantez y autoridad. En varios capítulos, estos seres se aparecen a Adán y Eva en forma de ángeles. Pero no son ángeles guardianes. Están mintiendo. Hacen trampa. Hacen trampa. En una escena, un ser de luz le informa a Adán que Dios lo ha abandonado. En el cielo no hay lugar para una criatura fallida. El lenguaje utilizado tiene una connotación negativa. Es amoroso, cautivador, casi divino. Pero las intenciones son claramente siniestras. Estos no son angelitos de la escuela dominical. Son manipuladores, misteriosos y posiblemente incluso de origen extraterrestre. El término reino brillante aparece varias veces en diversas traducciones. En las versiones etíopes, se describe como un lugar de luz pura, muy por encima de la tierra, habitado por seres poderosos. ¿Cómo percibes este poder? ¿Es simplemente energía o la estás personificando? No todos son responsables ante Dios. Algunos estudiosos creen que esta referencia coincide extrañamente con descripciones de otros textos antiguos, como el libro de Enoc y los vigilantes, e incluso con mitos mesopotámicos sobre dioses que descienden del cielo para comunicarse con los humanos. ¿Podría ser este el primer indicio literario de algo más grande? ¿Algo extraordinario? Investigadores ajenos a la corriente principal han propuesto una teoría particularmente extraña. Los seres del reino de la luz no eran simbólicos en absoluto. Eran literalmente extraterrestres. Según esta interpretación, el libro de Adán y Eva trata del primer contacto de la humanidad con el pecado, no del pecado en sí. Así pues, no existe ninguna serpiente, sino solo entidades que interfieren en la vida de los primeros seres de la tierra de maneras que ellos no comprenden del todo. Aunque rechacemos esta teoría, la imagen es impresionante. En muchas escenas, Adán y Eva se ven abrumados por una luz cegadora, cambios repentinos en la atmósfera y sensaciones extrañas al descubrir a estos seres. Por lo tanto, sabemos que ambas son ciertas. Sencillamente desconocemos el motivo de todo esto. ¿Y acaso existen realmente los ángeles y los demonios? Esto no difiere mucho de las descripciones que aparecen en antiguos informes sobre ovnis o en visiones religiosas de diversas culturas. Y lo más fascinante de todo es el tono de voz. Estos seres luminosos nunca afirman explícitamente ser malvados. Afirman ofrecer conocimiento, poder y libertad. ¿Te suena familiar? Porque refleja el mismo tono de voz que usa la serpiente en el Génesis. Aquí, sin embargo, está revestido con una túnica de luz, no con escamas y ciseos. En otra versión de la historia, el propio Satanás aparece en forma de un ángel radiante y se burla de Adán por su caída en desgracia, riéndose de él desde una nube. Este acto de transformación y revelación como luz aparece incluso más adelante en el Nuevo Testamento. El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Este es un pasaje de 2 Corintios 11:14. Este versículo te resultará más claro después de leer este libro. Y la idea de que la historia del Edén no fue solo una historia de desobediencia, sino una prueba cósmica más profunda con fuerzas desconocidas, lo cambia todo. ¿Ha sido la Tierra siempre un campo de batalla? ¿Pudieron Adán y Eva haber sido los primeros sujetos de prueba? Peor aún, ¿estaban condenados al éxito desde el principio? Son estos detalles, estas reinterpretaciones profundamente inquietantes, los que convierten al libro de Adán y Eva en uno de los textos antiguos más controvertidos jamás descubiertos.
Mediante herramientas basadas en inteligencia artificial, se han descifrado los fragmentos que faltaban. Durante siglos, la historia completa contenida en el libro de Adán y Eva permaneció fragmentaria, oculta en rollos dañados, traducciones descoloridas o dispersa en bibliotecas religiosas poco conocidas de Etiopía, Armenia y Europa del Este. Incluso las copias que se conservaban solían estar incompletas, con líneas faltantes, errores gramaticales y faltas de ortografía que abarcaban cientos de años. Los científicos llevan décadas intentando resolver este enigma, pero siempre les faltaba algo. Entonces, entró en escena la inteligencia artificial. Desde hace varios años, se está gestando una revolución silenciosa en el mundo de los textos antiguos. Equipos de instituciones como la Universidad de Oxford están trabajando con DeepMind de Google y utilizando el aprendizaje automático para descifrar, reconstruir y contextualizar documentos históricos perdidos hace mucho tiempo. La inteligencia artificial que impulsa Ithaka se basa en tecnología de vanguardia desarrollada por DeepMind de Google. Una de sus herramientas más innovadoras es Ithaka, una inteligencia artificial entrenada para descifrar escritos antiguos dañados o fragmentados y diseñar restauraciones precisas, e incluso identificar sus posibles ubicaciones y fechas de origen. El programa Ithaka, probado originalmente con inscripciones griegas, sorprendió a los científicos al predecir palabras y contextos faltantes con una precisión de hasta el 72%, superando con creces cualquier resultado obtenido manualmente. Las redes de investigación en Ithaka reproducen parte del trabajo de los historiadores analizando el contenido de las inscripciones y completando las palabras que faltan. Pero esa no fue el final de la historia. Los investigadores han comenzado a aplicar modelos similares a lenguas menos conocidas como el Ge'ez, el siríaco y el copto, los mismos sistemas de escritura que conservaron el libro de Adán y Eva y textos apócrifos relacionados. Como resultado, la inteligencia artificial ha comenzado a insuflar nueva vida a textos que durante mucho tiempo se consideraron irreparablemente dañados. En 2022, se produjo un avance significativo cuando un grupo de científicos utilizó inteligencia artificial para reconstruir fragmentos de la historia de Adán y Eva a partir de diversas versiones de manuscritos latinos y eslavos. Hasta ahora, no parecía existir ninguna conexión entre estos manuscritos, pero con la ayuda de la inteligencia artificial ha sido posible identificar patrones lingüísticos y estructuras narrativas comunes, lo que sugiere que, en efecto, cuentan la misma historia, aunque de maneras diferentes. Al combinar estas variaciones, los científicos finalmente pudieron reconstruir fragmentos que se habían perdido hace casi 1.600.000 años. Lo que resulta aún más impresionante es que la IA no solo descifró las letras, sino que también reconoció los temas. En algunos casos, se han identificado cambios y contradicciones teológicas que sugieren modificaciones posteriores realizadas por autores eclesiásticos. En algunas versiones, por ejemplo, Eva es representada con mayor libertad de acción, cuestiona los mandamientos divinos y negocia con seres espirituales. Estudiosos anteriores creían que estos versículos estaban dañados, pero la inteligencia artificial descubrió que dicha imagen corresponde a capas más antiguas del texto, lo que sugiere que pudo haber sido eliminada por autoridades religiosas posteriores. Otro descubrimiento realizado con la ayuda de la inteligencia artificial se refiere a la llamada secuencia de engaño de Satanás. La inteligencia artificial ha identificado un patrón en 3 manuscritos en los que Satanás adopta una forma divina y radiante para engañar a Adán no solo una vez, sino repetidamente a lo largo del tiempo. Anteriormente, estos sucesos se consideraban 2 eventos separados. Esto confirmó la teoría de que el libro no es la historia de un solo acontecimiento, sino más bien un ciclo de manipulación. Algunos científicos han utilizado la inteligencia artificial para trazar un mapa de la secuencia de fenómenos sobrenaturales en el libro de Adán y Eva y compararlos con los mitos sumerios y los escritos enoquianos. Como resultado, surgió una extraña red de similitudes. Tras introducir el texto de la inscripción, Ithaka ofrece opciones para completar las palabras que faltan, así como la probabilidad de cada intento. Seres que descienden a la luz para ofrecer sabiduría prohibida, solo para distorsionar la realidad que rodea a quienes la reciben. Y ahí radica la clave del asunto. La inteligencia artificial ayudó a localizar capítulos enteros que faltaban.
Basándose en lagunas temáticas y cambios narrativos repentinos, los modelos predijeron que ciertas partes clave, posiblemente relacionadas con el origen de estos seres de luz o el funcionamiento de la geografía espiritual del Edén, se habían perdido o suprimido. En 2023, arqueólogos del norte de Etiopía descubrieron un fragmento de un manuscrito que parecía llenar uno de los vacíos previstos. La parte en la que Adán habla de oír muchas voces en el jardín, algunas ordenando obediencia y otras proclamando la verdad. Este descubrimiento ha provocado indignación entre los estudiosos de la Biblia, porque ahora la inteligencia artificial no solo nos ayuda a descifrar la historia, sino que también nos obliga a pensar en quién la creó en primer lugar. El mensaje no trata sobre el pecado, sino sobre la vigilancia. La historia tradicional de Adán y Eva siempre ha girado en torno a una idea: el pecado. Incumplieron la regla, comieron la fruta y el paraíso se perdió. Simplemente. Sin embargo, el libro de Adán y Eva, especialmente en sus versiones restauradas, cuenta una historia mucho más inquietante. Este no es un error aislado. Implica vigilancia constante, guerra psicológica y manipulación tanto desde arriba como desde fuera. En esta versión, Adán y Eva no solo son expulsados del paraíso, sino que también son vigilados. No metafóricamente, sino literalmente. Hablan de miradas fijas en el cielo, de voces que resuenan en el desierto. No se esconden por vergüenza, sino para evitarse mutuamente. Algunos estudiosos interpretan estos detalles como metáforas de culpa, mientras que otros los ven de otra manera: supervisión. En la obra latina Vita Adae et Evae, Eva describe las terribles visiones que se aparecieron a sus descendientes: sufrimiento, muerte y esclavitud. Sin embargo, estas visiones no provienen de Dios, sino de aquel que engaña bajo la luz. En otras palabras, su verdugo no es una serpiente sombría, sino un observador envuelto en pureza. Alguien o algo está manipulando todo y obligándolos a mirar. Estas escenas han dado lugar a numerosas teorías aventureras. Algunos incluso han afirmado que el jardín era más un experimento que un paraíso. Adán y Eva no fueron expulsados por ira, sino porque el juicio había terminado. Fueron presionados, vigilados, manipulados y, finalmente, expulsados de la escuela. Esta idea se ve reforzada aún más por una frase recurrente en algunos de los manuscritos de Gaia: el que sigue el polvo. Adán fue creado del polvo, y el ser que lo seduce alude a la contemplación de su forma antes de su renacimiento. Esto requiere conocimiento, planificación y diseño. En estos textos, Satanás no aparece hasta después de la caída, ya está allí, acechando y tramando. Y los seres de luz no reaccionan ante la rebelión, sino que la inician. A Adán y Eva se les ofrece repetidamente la verdad, la libertad y la visión, pero solo si abandonan a su creador. Esto no es una tentación, sino una operación psicológica, una prueba de lealtad bajo una presión invisible. Aún más inquietante es la forma en que se explota el dolor. Adán y Eva son sometidos a largos periodos de ayuno, hambre, alucinaciones e incluso autolesiones, rituales que recuerdan a los antiguos ritos de iniciación. No surgen de la iniciativa de Dios, se basan únicamente en su constante vigilancia sobre ellas. Porque en ese momento, ya no están seguros de quién los está observando ni por qué. El libro La vida de Adán y Eva también contiene un pasaje controvertido en el que Adán habla con su hijo Set, advirtiéndole que la tierra no es lo que parece. Dice que hay quienes controlan el viento y vigilan el agua, y que uno no debe hablar en voz alta donde hay observadores. Algunos lo interpretan como animismo primitivo, mientras que otros creen que refleja una forma de antigua paranoia espiritual, la creencia de que incluso los propios pensamientos son vigilados. Y esto nos lleva a la idea quizás más aterradora de todas, a saber, la noción de que la caída de la humanidad no fue un crimen, sino una provocación. El Edén no era un paraíso, sino un entorno controlado diseñado para observar el comportamiento bajo presión. Algunos teóricos incluso lo relacionan con ideas gnósticas, según las cuales el creador no era verdaderamente benevolente, sino más bien un demiurgo, un poder subordinado que establecía límites para seres espirituales como Adán y Eva. Según esta interpretación, la serpiente no fue la causa de la caída del hombre, sino que provocó su despertar. Estas interpretaciones pueden parecer inusuales, pero se basan en análisis textuales reales. Académicos como Andrei Orlov y Michael Stone han escrito extensamente sobre el tema de la vigilancia en la literatura apócrifa.
Y cuanto más contenido perdido se recupera mediante EA, más evidentes se vuelven los problemas. Quizás esta sea la verdadera razón por la que el libro de Adán y Eva fue oculto. No porque contradijera la Biblia, sino porque la descifraba. ¿Por qué no está en la Biblia? Esta cuestión ha preocupado a los científicos durante generaciones. Si el libro de Adán y Eva se conservó tan ampliamente, se copió en muchos idiomas e incluso se mencionó en otros escritos cristianos primitivos, ¿por qué no se incluyó en la Biblia? La respuesta reside en una mezcla de política, teología, miedo y algo más profundo de lo que la mayoría de la gente nunca se atreve a hablar: la necesidad de control. Para comprender esto, debemos remontarnos a los caóticos primeros siglos del cristianismo. En aquel entonces, no existía una Biblia unificada. El cristianismo primitivo no fue un movimiento monolítico, con un conjunto organizado y universalmente aceptado de libros sagrados y doctrinas. Definitivamente no. Las distintas comunidades tenían sus propias colecciones de textos sagrados, algunas de las cuales coincidían, pero muchas también diferían enormemente. En Alejandría circulaban rollos que representaban a Dios como un arquitecto distante. En Jerusalén, los textos hacían hincapié en la justicia divina. Y en los desiertos de Egipto y Etiopía, libros especiales como el libro de Enoch, el libro de los jubileos y el libro de Adán y Eva se leían con igual reverencia. No fue hasta finales del siglo IV cuando la Iglesia llegó a la conclusión de que necesitaba una narrativa unificada. Esto significaba que era necesario decidir qué libros conservar y cuáles desechar. El Concilio de Cartago del año 397 después de Cristo se cita a menudo como el momento en que el canon bíblico moderno comenzó a tomar forma en Occidente. Los líderes de la Iglesia debatieron qué textos estaban en consonancia con la doctrina, cuáles eran muy engañosos y cuáles eran francamente peligrosos. El libro sobre Adán y Eva no tenía ninguna posibilidad. ¿Por qué? En primer lugar, su mensaje fue muy especial. No seguía la secuencia lineal y clara que la Iglesia quería enseñar. Creación, caída del hombre, castigo y redención. En cambio, aparecieron escenas surrealistas, seres cósmicos, sufrimiento psicológico y ambivalencia espiritual. Adán y Eva no eran pecadores comunes y corrientes. Se habían convertido en víctimas de algo mucho más grande y misterioso que la serpiente y el árbol. En segundo lugar, el libro trata temas relacionados con la teología gnóstica, un sistema de creencias que la Iglesia primitiva intentó erradicar. Los gnósticos enseñaban que el mundo material era una prisión y que la salvación se podía alcanzar a través del conocimiento secreto, la gnosis, y no a través de la obediencia. El libro Adán y Eva no es del todo gnóstico, pero sí muestra similitudes sorprendentes. Manipuladores celestiales, conocimiento oculto y la idea de que el sufrimiento de Adán y Eva tenía un propósito superior, quizás redentor. Aún más inquietante es el hecho de que el libro presenta una visión no lineal del tiempo. Adam tiene visiones de las generaciones futuras. Experimenta con ciclos de tiempo. Algunas versiones afirman que los acontecimientos en el paraíso estaban predeterminados, un eco de creencias deterministas que socavan la doctrina de la Iglesia sobre el libre albedrío y la responsabilidad moral. Si la caída del hombre era inevitable, ¿cómo puede la humanidad ser responsable de ella? Sin embargo, quizás el mayor problema fue que el libro planteaba preguntas sin ofrecer respuestas claras. La pregunta era, ¿quiénes son estos seres luminosos? ¿Por qué están poniendo a prueba a Adam? ¿Por qué Dios parece tan distante después de la caída del hombre? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo si solo tomaron una decisión una vez? Estas son preguntas peligrosas para una institución que quiere enseñar la fe con claridad y sin confusiones. La Iglesia primitiva necesitaba orden. Este libro está lleno de secretos, y los secretos son difíciles de guardar. Existe un nivel más que rara vez se menciona en los libros de texto. El libro Adán y Eva contradecía la imagen que se estaba desarrollando de Satanás. Satanás apenas se menciona en los textos canónicos hasta el Nuevo Testamento, donde aparece con mayor claridad como el tentador y enemigo de Cristo. En el libro de Adán y Eva, sin embargo, Satanás está en primer plano desde el principio, librando una guerra personal contra Adán, motivado por los celos al haber sido reemplazado.
Esta caracterización inicial no encajaba en el desarrollo teológico planeado por la Iglesia, ya que habría obligado a revisar el origen de Satanás, una puerta que la Iglesia no quería abrir. Curiosamente, este texto nunca fue rechazado por completo por algunas tradiciones cristianas orientales. En el cristianismo etíope, el conflicto entre Adán y Eva y Satanás siguió siendo escrito y recitado junto con los salmos y los evangelios. Su canon siempre ha sido más completo e inclusivo que el del cristianismo occidental. Para ellos, estas historias no eran herejía, sino patrimonio cultural. Otra razón para la exclusión podría deberse simplemente a consideraciones logísticas. La enorme cantidad de versiones, a diferencia de los evangelios, que finalmente se unificaron en 4 versiones generalmente aceptadas. Este canon unificado incluía los evangelios más conocidos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro de Adán y Eva existió en muchos manuscritos muy diferentes, con adiciones, omisiones y cambios culturales. Las versiones latina, eslava y etíope contaban historias ligeramente diferentes. La Iglesia se negó a analizar nada de esto. Querían certeza, consenso y estandarización. He aquí una analogía moderna y apropiada. Así como la Iglesia primitiva filtraba los textos para crear una narrativa oficial, los ecosistemas de información actuales hacen lo mismo. Nosotros elegimos lo que la gente ve. Eliminamos lo que no encaja. Lo que los algoritmos ocultan o amplifican no se basa únicamente en la verdad, sino también en la coherencia, la simplicidad y el control. El libro de Adán y Eva también estuvo influenciado por el mismo filtro. Fascinante pero inquietante. Por lo tanto, será reexaminado hoy. La inteligencia artificial, la libertad académica y el acceso global a las bibliotecas digitales han permitido a los investigadores examinar textos olvidados desde una nueva perspectiva. Lo que antes se consideraba un mito, ahora se reconoce como un valioso vestigio de la imaginación y la teología de los primeros humanos. Un fósil espiritual que conserva no solo la historia, sino también una forma de pensar, de temer, de tener esperanza y de plantearse preguntas. ¿Era el Edén un paraíso o una trampa? ¿Fue la caída del hombre un fracaso o el comienzo de un despertar? Y lo que es más importante, si nos vigilaban entonces, ¿nos vigilan hoy? El libro Adán y Eva no responde a estas preguntas. Ni siquiera lo intentan. En cambio, susurra. Eso sugiere. Esto nos anima a mirar más allá de las páginas en blanco de la Biblia moderna y a preguntarnos, ¿qué más se ha omitido? Y lo que es aún más inquietante, ¿por qué? Si existen textos prohibidos de este tipo, ¿cuántos permanecen ocultos? Comparte tus opiniones a continuación, porque esta historia aún no ha terminado. ¿Y si la verdad se hubiera ocultado deliberadamente?